Seguimos con el proyecto de electromagnetismo 1. Esta vez le vamos a explicar lo que es circuito RC. ¿Qué es un circuito RC? Un circuito RC está compuesto por resistores, capacitadores y una fuente de energía llamada FEIN. Si aplicamos el estudio de Kirchhoff en este sentido, obtenemos la siguiente ecuación. La FEIN menos I R menos carga entre C igual a 0. El circuito RC va a depender de la posición del switch. Va a depender de tres tiempos. ¿Cuáles son esos tres tiempos? Tiempo 1, cuando el tiempo es igual a 0. ¿Qué sucede en el tiempo igual a 0? El capacitador funciona como un conductor ideal, por lo tanto la carga en el capacitador va a ser igual a 0. Y si despejamos así I, vamos a obtener la siguiente expresión. I va a ser igual a la FEIN entre R. Este para una I máxima. En el tiempo 2, cuando el tiempo es igual al infinito, un tiempo largo, el conductor se comporta como un switch abierto. ¿Por qué sucede esto? Porque al pasar el tiempo, él va llenando, se va llenando de carga, por lo tanto va a llegar a un punto que no va a pasar más corriente. Por lo tanto, la corriente en este punto va a ser igual a 0. Y si despejamos la carga, vamos a obtener entre por C. Este es para una carga máxima. En el tiempo 3, para encontrar la corriente, vamos a derivar en función del tiempo toda la ecuación. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Diferencial de E al tiempo menos R, una constante, diferencial de I respecto al tiempo, menos 1 sobre C, una constante, por diferencial de la carga con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Por lo tanto, como el potencial, diferencial de potencial, no va a variar, es una constante, se nos hace 0 y nos quedaría lo siguiente. Menos R, diferencial de I respecto al tiempo, va a ser igual a I entre C. ¿Por qué? Porque si recuerdan, diferencial de carga con respecto al tiempo es I. Ahora, resolviendo esto, tenemos una ecuación diferencial, resolviendo esa ecuación diferencial, tenemos lo siguiente. Menos RC por diferencial de I va a ser igual a I por diferencial del tiempo. Agrupamos los términos semejantes y decimos que diferencial de I sobre I va a ser igual a menos diferencial del tiempo sobre RC. Ya haber despejado las variables y los diferenciales, procedemos a integrar. Por lo tanto, nos quedaría la integral desde I0 a I a un tiempo determinado del diferencial de I sobre I. Va a ser igual a menos la integral de 0 a un tiempo diferencial de tiempo sobre RC. Resolviendo esta integral nos quedaría logaritmo de I, evaluándolo, y en un tiempo t menos el logaritmo de I en un tiempo 0. Va a ser igual a menos t entre RC. Resolviendo este logaritmo por el logaritmo, tenemos lo siguiente. Logaritmo de I en un tiempo sobre I
en un tiempo cero. Va a ser igual a menos t sobre rc. Para eliminar el logaritmo simplemente lo elevamos al exponencial. El exponencial del logaritmo de i en un tiempo t sobre i en un tiempo cero va a ser igual a e a la menos t sobre rc. Eliminamos el logaritmo y nos quedaría lo siguiente: i en un tiempo t sobre i en un tiempo cero va a ser igual a e menos t rc. Despejando i en un tiempo determinado tenemos lo siguiente: i en un tiempo va a ser igual a i en un tiempo cero por e a la menos t rc. Si recordamos, i en un tiempo cero es i la máxima, por lo tanto nos quedaría lo siguiente: i en un tiempo t va a ser igual a i en un tiempo cero, pero que i en un tiempo cero, i máxima, y viene representado por e sobre r, t menos t sobre rc. Esta sería la ecuación para encontrar la corriente en un tiempo determinado. Para obtener la carga en un tiempo determinado hacemos lo siguiente, recordando que i viene dada por diferencial de q sobre diferencial de tiempo, va a ser igual a e sobre r que multiplica e a la menos t sobre rc. Despejando los diferenciales tenemos lo siguiente: diferencial de q va a ser igual a e sobre r por e a la menos t sobre rc por diferencial de t. Ya habiendo despejado los diferenciales, procedemos a integrar. Decimos que diferencial de q va a ser igual, esto sale como constante, de la integral de e a la menos t rc por diferencial de t. ¿Cómo resolvemos esta integral? Haciendo un cambio de variable y decimos que u va a ser igual a menos t sobre rc, du va a ser igual a menos 1 sobre rc por diferencial de t. Despejando de t tenemos que menos rc por du va a ser igual a dt. Sustituyendo la integral, decimos que la integral diferencial de carga va a ser igual a menos e sobre r por rc de la integral de e a la u por diferencial de u, donde r se me cancela con r y me quedaría la integral diferencial de carga va a ser igual a menos e por c de la integral de e a la u por un du. Resolviendo ya la integral nos quedaría que q va a ser igual a menos ec de la integral de e a la u, pero ¿quién es u? Menos t sobre rc más la constante k. Para encontrar el valor de k, evaluamos en un tiempo cero. En un tiempo cero, la carga es igual a cero. Por lo tanto, nos quedaría que 0 va a ser igual a menos e por c por e a la menos t por 3rc más k. Despejando k, nos quedaría que un tiempo cero, nos quedaría que k va a ser igual a e por c
a la E a la 0. Esto es 1, por lo tanto K es igual a C. Sustituyendo K en la ecuación, tenemos que la carga en un tiempo determinado va a ser igual a menos S que multiplica E menos T R C más la constante K. ¿Pero quién es K? E C. Sacamos factor común y nos quedaría en un tiempo determinado va a ser igual S ser igual a 1 menos E a la menos T R C. Ya la ecuación para conseguir la carga en un tiempo determinado. Concluyendo ya con las ecuaciones, decimos que estas son las ecuaciones para conseguir los siguientes valores en diferentes circuitos de RC. Espero que les haya gustado. Gracias.